Y vine a la posta para que me pusieran algún tratamiento porque estoy con un resfriado muy fuerte. Ah, bueno, bueno, bueno. Para que me pusieran algún tratamiento porque estoy con un resfriado muy fuerte. Ah, bueno, bueno, Sí. bueno. Vamos, Sergio. Bueno, Néstor, gracias. Bien, damos la bienvenida a los hermanos que se incorporan. Me dicen ya que estamos en el Facebook. Bienvenidos a los hermanos allá, también al otro lado de la plataforma. Estoy dando ingresos. Está la hermana Vidalia, está la hermana Doris, está la hermana Luz Yáñez, está el hermano Ernest Sánchez. Todos aquellos que se unen, bienvenidos. Estamos ya próximos a comenzar este estudio del día jueves. Jueves especial acá, jueves feriado. Vienen ingresando. Bienvenidos la hermana Vidal y a la hermana Raquel. ¿Qué tal, hermano? Gusto de saludarles. Gracias por acompañarnos día tras día. La hermana Luz Yáñez, la hermana Raquel, la hermana María Elena, la hermana Clara Inés y todos aquellos que se han sumado. Nos complace que cada tarde nos juntemos acá en la plataforma para el estudio de la Biblia. Hoy día tengo entendido que quien nos trae el estudio es el hermano Byron Hernández. Así que estaremos escuchando de parte de él palabra de Dios. Voy a tomarme la libertad de... La hermana Dorisita también está aquí. La hermana Dori dice que está por ahí también. ¿Qué tal, hermanita? Buenas noches, hermano. Gusto de Buenas verlo. noches, buenas noches. Gracias. Voy a ir silenciando micrófonos, hermanos, para que podamos comenzar. Si alguien me ayuda por ahí, silenciar su propio micrófono. A veces no logro distinguirlos todos, o algunos que no puedo. Néstor, ¿me entregaste el coanfitrión? Hay micrófonos que no puedo cerrar. Como corresponde, pues, jefe. Me imaginaba, pero Yo, quise lo, hacer... lo puedo cerrar todos aquí y tú también lo puedes cerrar todos. Donde dice el número de los participantes, abres ahí, aprieta y abajo de la lista dice silenciar a todos. Ah, ok. Por ahí creo que estoy bien. Ya. Ya, te voy a silenciar a ti también. Sí. Permiso. Bien, vamos a comenzar ya. Vamos a comenzar. Gracias por esta tarde. Y vamos a orar a nuestro Dios. La hermana Yolanda nos ha pedido oración y alguien más me habló que pedía pedir una oración hoy día. No sé, no recuerdo. La hermana Doris. Manito Sergio, Dígame, hermanita. yo sigo pidiendo, por favor, oraciones por el hermano, por el hermanito, ¿cómo se llama? Ya me olvidé. Miguel Ángel Valle, que es el hijo del diácono Miguel Valle. Muy bien, hermana. Y por mi nieto Moisés. Muy bien, mi favor. hermanita. Gracias, No, mi hermano. Gracias, gracias a usted, hermana. Bueno, de esta forma estamos colocando en las manos del Señor estas oraciones que los hermanos nos hacen saber. Y le pediré a mi hermano Jorge, que hoy día está con nosotros. Hermano Jorge, ¿qué tal? Bueno, a ver si nos acompaña con una oración, mi hermano. Claro, hermano, yo encantado. La hermana Yolanda está dando gracias a Dios porque está mejor, me dice que se ha ido recuperando de un problema de salud. Y ya escuchamos a la hermana Doris pidiendo por el hermano Miguel Valles y también por su hijo Moisés. Así que Nieto. vamos también, Por su su nieto nieto, Moisés, perdón, pero su ¿qué nieto. es? ¿Está mal de salud? Hermana Doris, ¿está mal de salud Moisés, hijo? No, hermanito, sino que está un poquito rebelde conmigo. Ah, ok. Y Para que te Dios lo pediré, corrija, para que Dios le dé sabiduría y lo corrija. sí, hay que corregirlo. Usted también dele por ahí de repente. Un Bien, poquito vamos por a, ahí. por favor, agrega también, hermano Jorge, a la hermana Luz y al hermano Oscar Romero, por favor, que también están con algunos problemas de salud. Y naturalmente por mi hermano Byron, que hoy día nos conduce en la lección. Allí estamos entonces ya listos para dar paso a este día de estudio. Claro Cuando que te sí, guste, mi hermano. hermano Jorge. Gracias. Ok, hermanos, concentrémonos que voy a conducir la oración que ustedes me han encargado. Padre amado, Padre justo, Padre eterno, Padre de la gloria. Siempre será nuestra primera palabra para agradecerles la dicha del nuevo día, la dicha
de saber que estamos con usted y sentir su presencia, de caminar con usted. Gracias por ello, Padre. Gracias también, Padre, por permitirnos en estas horas, en estas plataformas, estar unidos con hermanos tan lejos en distancia física, pero tan cercas en el corazón que nos une a usted, en el corazón de amor a usted, Padre Santo. Todos nuestros hermanos juntos aquí estamos siempre estudiando la porción de su palabra para que andemos siempre por el camino correcto. Padre, hoy vamos a escuchar una porción de la palabra por el hermano Byron Hernández. Le pedimos que usted lo acompañe, Padre, que lo que él exprese sea la sabiduría de su palabra, que nos va a permitir edificarnos, que nos va a permitir siempre seguir avanzando por el camino correcto, por ingresar por esa puerta estrecha, porque así lo ha trazado usted, Padre, y hacia ello vamos, Padre amado. Gracias por ello, Padre. Permítanos siempre estas palabras y aquello nosotros que escuchemos, tengamos atentos el conocimiento claro para poder entender la sabiduría que el hermano Hernández nos trae hoy día, la porción de sabiduría de su palabra. Oramos, Padre, por unos hermanos que están padeciendo unos problemas de salud todavía. Pedimos por la hermana Yolanda, que está mejorando su salud. Ella agradece a usted, Padre, por la mejoría que tiene, pero le pide que siga pendiente de ella. Por el nieto de la hermana, de la hermana Doris, por su nieto, su nieto Moisés, y la hermana Doris, que está inquieto como todo niño, pero le pedimos que le dé a usted, a la hermana Doris y a sus padres la sabiduría correcta para que ellos puedan reprender y el niño pueda estar en el camino que sea el adecuado para su comportamiento a la edad que siempre tiene ese niño. Oramos por él. Oramos también por la hermana Lucy, el hermano Osvaldo Romero, el hermano Miguel Ángel Valle, ¿no? Y algunos hermanos que ahorita no tenemos en vista, pero que siempre estamos orando por ellos, que todavía permanecen un poco complicada su salud, un poco delicada su salud. Oramos por ellos, Padre, para que usted intervenga sus bendiciones, su providencia divina y puedan ellos mejorar. Padre amado, le pedimos su intervención por todos ellos, le pedimos también por todos nosotros, por todos los hermanos que se apartaron de la iglesia, para que ellos puedan encontrar el camino correcto y regresar. Por todos nosotros, por la fortaleza, por la necesidad para predicar su santo evangelio. Oramos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, mi hermano Jorge. Vamos entonces a dejar el tiempo que nos resta de este estudio para que mi hermano Byron nos haga la exposición entonces de lo que él ha preparado. Gracias, hermano, por estar con nosotros y cuando guste puede comenzar. Muchas gracias, hermano Sergio. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es un gusto y un privilegio poder estar a través de esta plataforma con el propósito de compartirles una pequeña porción de la palabra del Señor, esperando que esta enseñanza nos ayude a aprender del Señor, a edificarnos, poder fortalecer también nuestra fe. Esta noche, hermanos, como bien decía la invitación que nuestro hermano ha enviado en cuanto al tema del estudio, vamos a ver un modelo de servicio sacrificial. Desde que yo empecé realmente a estudiar las escrituras, me ha llamado mucho la atención. De hecho, me ha atraído fuertemente ver la gente, las personas verdaderamente sacrificadas en la historia de la iglesia. El libro de los Hechos, muy maravillosas enseñanzas. De hecho, lo he leído en sinnúmero de ocasiones, porque es impresionante leer estas historias de los primeros cristianos. Quizá en gran parte de la fascinación para mí y para personas que quizás sientan lo mismo, que han crecido en una sociedad moderna, es el gran contraste que vemos entre nosotros y el estilo de vida sacrificadas de otras épocas. Todos esos hombres vivieron en otro tiempo, sirvieron principalmente en un entorno diferente de nuestra cultura
un tanto rica y mimada, podríamos decir. Estos factores parecieran ser necesarios para que nosotros podamos apreciar realmente lo que sería el ministerio del sacrificio. Sabemos tan poco hoy del sacrificio o del espíritu de sacrificio más bien, que es necesario volver a los grandes misioneros del pasado, a las figuras encontradas en el Nuevo Testamento. Y en esta noche vamos a ver un poco de la vida de Epafrodito, que a menudo es un siervo pasado por alto. Epafrodito nos da una gran enseñanza de lo que es un modelo de servicio sacrificial. De hecho, creo que Epafrodito es el mejor modelo bíblico para un estudio de la vida sacrificial, porque es un personaje más fácil con el cual nos podemos identificar. De hecho, sabemos de Juan el Bautista, hemos leído de su vida, los discípulos que el Señor escogió para que le sirvieran, sus apóstoles. De hecho, muchos nos identificamos con el apóstol Pablo. Nos llama la atención grandemente. En lo personal me gusta mucho estudiar de la vida del apóstol Pablo, como también de Timoteo. Todos ellos son grandes ejemplos de siervos líderes que fueron llamados por Dios y que todos fueron dotados de diversas formas. Ejercieron una gran fe, sacrificaron mucho, de hecho, por la causa de Cristo. Sin embargo, hermanos, al comparar sus vidas con las nuestras, la tendencia es concluir que ellos son modelos dignos a seguir, son modelos dignos de imitar, pero eran gigantes espirituales, hermanos. En lo personal, no puedo identificarme muy bien con eso. La vida del apóstol Pablo, la vida de Juan el Bautista, la vida de Timoteo, son grandes ejemplos a seguir, pero son modelos difíciles de imitar, hermano. Sin embargo, Epafrodito es un héroe del hombre o del cristiano común, del cristiano promedio, ya que Epafrodito no fue un gran estadista, Epafrodito no fue un apóstol como lo fue Pedro y los 12, como fue Pablo. Ni siquiera hay indicios de que Epafrodito fuera un anciano en la iglesia de Filipo. Su ministerio probablemente no involucró nada dinámico, trascendental, quizás, o inolvidable. Por lo tanto, creo que su servicio sacrificial es aún más instructivo para nosotros, porque ministró fielmente a un nivel con el que la mayoría de nosotros estamos familiarizados. No sabemos nada directamente de las escrituras sobre los antecedentes de Epafrodito. No sabemos nada, por ejemplo, acerca de sus padres, quiénes fueron sus padres, o las circunstancias de su conversión, o cuál era su papel exacto dentro de la iglesia local allá en Filipo. Probablemente Epafrodito pudo haber sido uno de los primeros conversos de Pablo en Filipo, uno que estuvo presente cuando Pablo fundó aquella iglesia, pero no lo sabemos con seguridad, hermano. Las escrituras no nos muestran nada en cuanto a eso. De hecho, cuando el Nuevo Testamento presenta a Epafrodito, el apóstol Pablo estaba en medio de su encarcelamiento a manos de Roma. Cuando nosotros leemos en Filipenses capítulo 2, leamos Filipenses capítulo 2, versículos del 25 al 30, donde se nos muestra acerca de Epafrodito y dice las escrituras: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza.
Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. La iglesia en Filipo, hermanos, estaba muy preocupada cuando se da cuenta de la situación. Al darse cuenta de que el apóstol Pablo ya no podía trabajar, ya no podía mantenerse en el ministerio, los miembros de aquella iglesia querían enviarle dinero para contribuir con las necesidades de él. Así que recogieron una ofrenda, un regalo de amor sacrificial y lo enviaron con Epafrodito a Pablo. Pero Epafrodito se le pidió que hiciera más que simplemente entregar aquella ofrenda especial. Los creyentes filipenses le piden a Epafrodito que se quedara con Pablo y que ministrara todas las necesidades personales del apóstol Pablo. Y aquí es donde encontramos la enseñanza que nos deja Epafrodito, ya que la elección de aquella iglesia por enviar a Epafrodito para que llevara a cabo el ministerio especial a Pablo revela tres importantes cualidades del carácter acerca de Epafrodito. Veamos el carácter básico de Epafrodito. Primeramente, la iglesia no habría enviado a un hombre a trabajar cerca con Pablo si no hubiera sido el mejor representante de la piedad en aquella congregación. Los filipenses sabían muy bien que Pablo iba a rechazar a cualquiera cuyo carácter fuera sospechoso, no fuera el adecuado. Así que Epafrodito tenía la más alta y la más verdadera virtud espiritual y era un hombre de un profundo amor y de mucho compromiso con Jesús. La misión de Epafrodito, hermanos, también nos indica que él era un hombre con un gran corazón de siervo. Probablemente Epafrodito era diácono en la iglesia de Filipo, por lo tanto, estaba acostumbrado a servir a los demás, estaba acostumbrado a prestar algún tipo de servicio a los hermanos. Los filipenses no habrían elegido a alguien que no estuviera dispuesto a acompañar a Pablo e incluso sacrificar su vida en un servicio completo por el apóstol Pablo. Finalmente, está claro que Epafrodito fue un hombre de gran valor, porque él sabía exactamente los riesgos que implicaba ir a Pablo. Se dio cuenta de que en cualquier momento los romanos podrían ejecutar a Pablo, ya que Pablo estaba encarcelado, ya que según los romanos, Pablo estaba introduciendo aquella herejía del cristianismo en todo el imperio. Y si pudieron matar al apóstol Pablo, hermano, ciertamente ellos podrían matar a aquellos que sirvieron junto a él. Entonces ahí vemos el carácter básico de Epafrodito. Y aún más importante, los títulos que Pablo da a este siervo Epafrodito. En esta carta a los filipenses, Pablo es un poco más específico en cuanto a la descripción del carácter de Epafrodito. En Filipenses 2:25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Aquí Pablo, hermanos, en este solo texto, atribuye a Epafrodito 5 títulos personales. 3 de ellos sobre la relación personal entre estos dos hombres, entre Pablo y Epafrodito. Y 2 de ellos sobre la relación de Epafrodito con la iglesia de Filipo. Veamos los títulos que Pablo da en cuanto a la relación con él. En primer lugar, Pablo le da a Epafrodito el título muy personal de mi hermano. Eran hermanos en Cristo, obviamente, por lo que compartían la misma fuente de vida espiritual y eterna. Pero también este título, hermano, también
transmite la idea de lo que es el amor común, ya que el término griego utilizado aquí para hermano, palabra delfo, denota un hermano o un pariente cercano. Así que Pablo ve a Epafrodito no solo como un compañero creyente, como un cristiano más, sino como un amigo personal o un pariente muy cercano. También Pablo se refiere en este mismo texto a Epafrodito como su colaborador. Y este es un término que el apóstol usó en muchas otras ocasiones para describir a las personas que trabajaron junto a él en el ministerio. Por ejemplo, ahí en Filipenses capítulo 4, en el versículo 3, dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. En Romanos capítulo 16, versículo 3, versículo 9, versículo 21, y muchos otros textos donde el apóstol Pablo utiliza este mismo término para describir a aquellas personas que trabajaron junto a él en el ministerio y en la difusión del Evangelio. Entonces, hermanos, además de enfatizar una vida espiritual común, Pablo afirma que Epafrodito se comprometió en un ministerio común con él. Por implicación, Pablo lo elogia por su diligencia en ayudar a extender el reino de Dios. Y el tercer elogio del apóstol Pablo hacia Epafrodito en relación con él mismo es llamarlo compañero de milicia. Pablo aquí está usando un título griego muy honorable para elevar a Epafrodito al nivel de compañero, estratega, compañero comandante y jefe o compañero en líder, ya que este término de compañero en milicia en ocasiones se usaba especialmente para hacer que el soldado raso fuera igual al comandante en jefe. No ponía a uno por encima del otro, sino que más bien estaban al lado, en el mismo nivel. Entonces, el uso de este término indica además que Epafrodito estaba comprometido junto a Pablo en una guerra espiritual. Estaban luchando contra oponentes no solo en el ámbito físico y terrenal, sino que también en el ámbito sobrenatural y espiritual. Son los tres títulos que Pablo utiliza aquí en relación entre él y Epafrodito. Ahora, los otros dos títulos es en relación con la iglesia en Filipo, ya que Pablo continúa en el verso 25 para definir el papel de Epafrodito, pero ahora más en relación con aquella iglesia allá en Filipo. Desde el punto de vista de la iglesia, Epafrodito era su mensajero, o literalmente, Epafrodito era su apóstol. Sin embargo, hermanos, y no nos confundamos aquí, el uso que hace Pablo aquí del griego apostolo no significa que Epafrodito fuera un apóstol de Cristo, un apóstol especialmente llamado y enviado por Cristo, como lo fueron Pablo y los 12 que el Señor escogió. Aquí el título más bien es genérico y simplemente lo que significa es que Epafrodito era un mensajero escogido y enviado por la iglesia en Filipo. Era aquel mensajero designado para prestar un servicio al apóstol Pablo. Como se indicó anteriormente, el deber inicial de Epafrodito como mensajero de Pablo era entregar el regalo tanto monetario que enviaban los filipenses como, sin duda alguna, un mensaje de amor, una promesa de que estaban orando por Pablo. La iglesia no solamente envía a Epafrodito que le lleve a Pablo aquella ofrenda para sus necesidades, sin duda alguna aquella iglesia a través de Epafrodito envía un mensaje de consolación, un mensaje de ánimo, un mensaje que fortaleciera a Pablo al saber que sus hermanos allá en Filipo oraban por él. Y más allá de eso, hermano,
los filipenses consideraban a Epafrodito su ministro para las necesidades de Pablo, que es a lo que se refiere el quinto título de Epafrodito. La palabra traducida aquí como ministro se refiere al servicio religioso sacerdotal. Esta palabra también se refería a un tipo de servicio patriótico prestado por ciertos ciudadanos de diferentes ciudades o estados griegos. Y muy a menudo los hombres, por cuenta propia, ellos emprenderían grandes proyectos cívicos que iban a beneficiar a sus conciudadanos. Y esos benefactores públicos sacrificiales se conocieron como lo que es leitorgoi, que es la palabra utilizada aquí para ministro. Así que el quinto título que Pablo da a Epafrodito es muy apropiado en base al servicio que Epafrodito estaba prestando al apóstol Pablo, a la iglesia en Filipo. Entonces este hombre notable, él deja su hogar, Epafrodito deja su hogar, deja su familia, deja su trabajo, deja sus amigos e incluso deja su iglesia local y arriesgó su propia vida en beneficio del apóstol Pablo. Epafrodito era el mensajero, era aquel siervo de la iglesia de Filipo que vino a Pablo como ministro de la iglesia para ayudarlo en todas las formas posibles. Ahí vemos entonces los 5 títulos que Pablo da a Epafrodito en cuanto a la relación personal con él y la relación de Epafrodito con aquella iglesia en Filipo. El elogio quíntuple de Pablo a Epafrodito está procedido, hermanos, por la frase, dice el verso 25 de Filipenses capítulo 2, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. En el versículo 26, seguida de la explicación, dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído de que había enfermado. A pesar de todas las buenas cualidades implícitas en los títulos de Pablo para su compañero en el ministerio, él considera necesario enviar a Epafrodito de regreso a Filipo. Y aquí entonces puede surgirnos quizás alguna pregunta. ¿Cuál es el motivo de su partida? Superficialmente, quizás la acción de Pablo es desconcertante y nos lleva a preguntarnos acerca de cuáles fueron las razones de ello. Pero si Epafrodito, hermano, está sirviendo fielmente a Pablo, está siendo útil, ¿cuál es el motivo de que Pablo lo envíe de regreso? Sin embargo, la explicación comienza a desarrollarse en la expresión que muestra Pablo, donde dice aquí, se angustió. Epafrodito dice, se angustió. Esta palabra griega aquí describe una condición confusa, inquieta, medio distraída, producida por una grave angustia mental o física. Y esta palabra aquí, hermano, es la misma palabra que se usó allá en Mateo 26, versículo 38, la misma palabra que nuestro Señor Jesucristo utiliza ahí para definir su estado de ánimo en el huerto de Getsemaní. Dice en Mateo 26, 38, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Esto, hermanos, denota una angustia muy fuerte. De hecho, un comentarista dice que este tipo de angustia es la angustia que sigue a un gran shock traumático. Así que Epafrodito estaba extremadamente angustiado. Pero ¿cuál era la razón de la angustia de Epafrodito? Sigue diciendo el texto, porque oísteis que estaba enfermo. Ahora, sigue siendo difícil identificar en nuestras mentes, pero ¿por qué Epafrodito llegó a angustiarse en gran manera? La Escritura dice, porque oíste que estaba enfermo. Nos resulta difícil entender esta condición de Epafrodito solamente porque habían oído que él había enfermado. Y es que esto se debe, hermanos, a que nuestra sociedad está mucho más preocupada por las posesiones materiales
que por las relaciones personales. Imaginen el nivel de la relación de Epafrodito con la iglesia de Filipo. A Epafrodito le angustiaba extremadamente saber que sus hermanos en Filipo estaban preocupados porque él había enfermado. Es impresionante el nivel de amor que había entre estos hermanos. Nosotros a menudo nos angustiamos mucho por las situaciones y al mismo tiempo ignoramos cómo se sienten las demás personas. El egocentrismo, hermano. Estamos muy enfocados en nosotros. Cada día las relaciones personales entre cristianos son más débiles, pero aquí vemos un grande amor que había entre hermanos, entre este servidor de Filipo y su iglesia. El vínculo entre los filipenses y Epafrodito era tan profundo que estaba completamente estresado, estaba inquieto. Epafrodito estaba triste porque sabía que la iglesia de Filipo se sentía mal por su situación. Por lo tanto, Pablo se sintió obligado a enviar a Epafrodito de regreso a los filipenses. Entonces Epafrodito pudo aliviar su propia angustia, asegurándole a sus amados hermanos allá en Filipo que él estaba bien. De lo contrario, Pablo sabía que su fiel colaborador no tendría suficiente tranquilidad para poder continuar ayudándolo en el ministerio. Pero ¿cuál fue la naturaleza exacta de la dificultad de Epafrodito, hermano? ¿Qué llevó a Epafrodito a esta angustia? Dice Pablo en el versículo 27, Filipenses capítulo 2, que enfermó de muerte. Y en el verso 30 dice que estuvo a punto de morir por la obra de Cristo. El apóstol Pablo no explica la aflicción más allá de esta frase. Pablo lo caracterizó como enfermó de muerte y en el verso 30 dice estuvo a punto de morir por la obra de Cristo. Creo que podemos inferir que Epafrodito, hermanos, realmente se enfrentaba a una situación traumática, lo suficientemente grave como para que se necesitara la misericordia de Dios para poder librarlo de ella. Además, la palabra traducida aquí como enfermo en el versículo 27 también significa principalmente debilidad. Ese era el mismo tipo de debilidad que Pablo menciona en relación a sí mismo en 2 de Corintios capítulo 12 en el versículo 10. 2 de Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este es el tipo de debilidad que resulta de hacerse vulnerable ante un ambiente hostil, impío y perseguidor, hermano. Pero, ¿por qué querría alguien ponerse en una situación tan difícil como Epafrodito? Una situación tan estresante, tan agotadora, incluso por la causa de Cristo. Bueno, hermano, Epafrodito estaba más que dispuesto a hacerlo debido a su carácter sacrificial. Y Pablo explica en el verso 30, Filipenses 2:30, que Epafrodito estaba exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito estaba dispuesto a poner su vida por servir a Pablo. La idea es que Epafrodito, hermano, estaba dispuesto a sacrificar su propia comodidad, su propia seguridad, para exponerse a cualquier peligro que surgiera mientras él ministraba a Pablo, mientras él servía a Pablo en sus necesidades. Epafrodito era tan leal, era tan fiel, tan humilde y sacrificado, que arriesgó su propia vida para servir a Pablo en nombre de la iglesia en Filipo. Es impresionante, hermano, nosotros meditar en la vida de Epafrodito.
como les dije al comienzo, un siervo pasado mucho por alto, sin embargo, con grandes enseñanzas prácticas para nosotros. Epafrodito amaba a Jesucristo, amaba al apóstol Pablo y amaba a sus hermanos en Filipo mucho más de lo que se amaba a sí mismo. Sufría en su ministerio por Pablo y doblemente en su preocupación por su amada iglesia. Así que ahora que Pablo lo envía de regreso, Pablo indica a los hermanos allá en Filipo que le den la recepción que le correspondía, que lo recibieran como él se lo merecía. Aunque Epafrodito habría minimizado tal vez humildemente la idea, Pablo estaba convencido de que el servicio abnegado de su colaborador por la causa de Cristo y en favor de los demás era digno de gran respeto, hermano. El apóstol Pablo instó así entonces a los filipenses a darle a Epafrodito la debida recepción a su regreso a ellos. En Filipenses capítulo 2, verso 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. La palabra recibir aquí significa, hermano, dar la bienvenida, abrigar, aceptar. Dice Romanos capítulo 15, versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Así que Pablo quería que la iglesia de Filipos se regocijara porque Epafrodito había regresado sano, hermano. Los creyentes allá en Filipenses, los hermanos en Filipo, no debían considerar su regreso como una indicación de fracaso. Como que Epafrodito, Pablo lo envía de regreso porque no lo supo atender dignamente, no cumplió aquellos compromisos con el apóstol Pablo. No, dice Pablo, eso no era una indicación de fracaso, sino más bien debían respetarlo como un hombre honorable, como alguien a quien la iglesia debería considerar como un hermano muy apreciado. Todo el relato de Epafrodito, Pablo y la iglesia de Filipo ejemplifica, hermano, las más altas normas del amor cristiano, la simpatía, la preocupación desinteresada y el gran deseo de consolar a alguien a expensas de las preferencias personales. Los filipenses no estaban pidiendo el regreso de Epafrodito. Ellos estaban en medio de sus propias pruebas, hermano. Ellos estaban ocupados en sus asuntos. Pablo tuvo su propio juicio de encarcelamiento y Epafrodito había estado próximo a la muerte en su ministerio por y con el apóstol Pablo. Pero a pesar de todas estas dificultades, los filipenses estaban preocupados por Epafrodito, porque habían oído que había enfermado gravemente. Epafrodito estaba preocupado por los filipenses. Epafrodito llegó a una angustia tan grande porque los hermanos en Filipos se habían enterado de su enfermedad. Y el apóstol Pablo estaba preocupado por ambos, tanto por Epafrodito, verlo en la condición en la que estaba, como por los hermanos allá en Filipos. Y esta es una ilustración práctica, hermano, de las advertencias anteriores del apóstol Pablo, ahí mismo en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Filipenses 2, versos 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Los versículos 12 y 14. Filipenses 2, versos 12 al 14, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda.
Entre los creyentes ordinarios, hermano, que se mencionan en el Nuevo Testamento, creo que apenas hay un mejor ejemplo de una vida de servicio sacrificial que la de Epafrodito. Epafrodito sirvió humildemente a la causa de Cristo, sin esperar recibir elogios públicos. Epafrodito no estaba muy por encima de los demás, como el apóstol Pablo. Epafrodito, hermano, no tenía aquella clase de dones preeminentes, dotados por el Espíritu Santo. Epafrodito no tenía aquella capacidad de enseñanza, de predicación, de liderazgo que tenía Timoteo. Epafrodito era un creyente promedio, un creyente detrás de escena, un creyente fiel y compasivo, hermano. Un creyente lleno de amor por sus hermanos, un creyente lleno de amor por su Señor Jesucristo. En ese sentido, entonces, hermano, su ejemplo debe de aplicarse tanto más directamente a cada uno de nosotros que queremos caminar sobre el camino de la fe. Quizás hay muy pocos Pablos, quizás hay algunos Timoteos. Sin embargo, hermano, pueden haber muchos Epafroditos. Epafrodito nos deja esa gran enseñanza entonces de lo que es el servicio sacrificial, el servicio de amor por nuestro Señor Jesucristo, por su obra y por nuestros hermanos. Es lo que quería compartirles esta noche, hermanos. Espero que esta enseñanza nos ayude en meditar y sobre todo imitar a estos siervos que nos dejan estas grandes lecciones de vida, prácticas que cada cristiano puede desarrollar. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén, hermano Byron, igualmente que Dios te bendiga. Una muy buena lección que hemos recibido, una muy buena enseñanza y una disertación del hermano sobre aquellas características de este buen hombre de Dios. Así que damos gracias al Señor por su palabra, damos gracias al hermano por la lectura del Evangelio que nos ha traído en esta noche. Y vamos a orar al Señor para agradecer entonces este momento. Y pediré a mi hermano Carmelo, si está por ahí, mi hermano Carmelo, nos puedes ayudar con una oración para ir dando gracias a Dios por este momento. Y déjenme contarle que hay algunas peticiones que los hermanos nos han hecho en esta tarde-noche. La hermana Yolanda nos ha solicitado una oración de agradecimiento. El hermano Miguel Valle, oramos por el hermano Miguel Valle, oramos por el nieto Moisés, oramos por la hermana Luz, oramos por el hermano Oscar Romero. Inclinamos nuestros rostros y le invitamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Buenas noches, hermanos. Oremos. Bendito Padre amado, Padre eterno, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos ha permitido, Señor, estar conectados por medio de esta plataforma para ser edificados por medio de tu palabra. Señor, primeramente te quiero pedir por mi hermano Byron Hernández, Señor, quien tuvo este privilegio de traer tu palabra en la noche de hoy, que le bendigas a él, a su familia. Bendigas la obra, Señor, donde Él se congrega y los hermanos con que Él se congrega, Señor, que seas tú siempre dándole esa sabiduría, Señor, para seguir adelante en este camino en el cual andamos, Señor. Padre, también te pido por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Nos encontramos acá conectados, Señor, en diferentes localidades. Tú conoces de nuestras debilidades, de nuestras aflicciones, de nuestras dolencias, Señor. Y clamamos a ti, Señor, porque tú eres un Padre lleno de misericordia, Señor, que tienes misericordia por todos nosotros, Señor, y que estás presto a acudir a nosotros, nuestras súplicas, conforme a tu voluntad, Señor.
Padre, esta noche hay una serie de peticiones de mi hermano Sergio y te pido, Señor, que por la hermana Yolanda, por una hermana Luz, por el nieto de nuestra hermana, por Moisés, por nuestro hermano Oscar Moreno, Señor. También te pedimos, Padre amado, por Aitana, la nieta de nuestro hermano Osvaldo, Señor, que tú hagas tu voluntad, Señor, en ella, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Padre eterno. También seguimos orando, Señor, por la madre de nuestro hermano Sergio, que tengas misericordia, Señor, también de ella y fortaleza para la familia, Padre. Padre amado, te damos muchas gracias por este tiempo que nos ha dado en esta noche, Señor. Seguir creciendo, seguir edificándonos, Señor, por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros, que tengamos ahora que vamos a descansar dentro de poco, Señor, un sueño reparador, Señor, que nos fortaleza para seguir adelante en este camino, Señor. Muchas gracias nuevamente te damos y oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien, gracias, hermano. Estoy con mi hermano Néstor. Bien, buenas noches, hermanas, hermanos. Aquí estuvo presente la hermana Angélica Gómez, Mario Peña, Sabrina Murias, Mauricio Aramonte, Tomasita Sánchez, Julia Flores Navarro y Luz Darimona Alzate. Todos ellos estuvieron escuchando este muy buen mensaje que nos trajo hoy día el hermano Byron. Eso, Sergio, pueden volver a escucharlo en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Muy bien, hermano Néstor. Déjame leer inmediato acá lo que tenemos aquí en la plataforma. Dice la hermana Clara Inés Naranjo. Gracias. Qué buena lección, dice, coherente y clara. Dice la hermana Marixa, gracias, amén, dice gracias a Dios por su palabra, gracias hermano Byron por tan buena exposición de ella, saludos y bendiciones para todos. Dice la hermana Jenny Gómez, gracias hermano por el estudio, bendiciones. Allí tenemos lo que recogemos ahora en este momento de la plataforma. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario acerca de lo que ya hemos escuchado. Saluda al hermano. Desde ya nuestros agradecimientos en nombre de la plataforma por la disposición del hermano de presentarnos esta buena lección de este día. No sé si alguien quiere tener alguna intervención. Allí mi hermano Jorge. Sí, hermano Sergio. Diga, Bueno, diga. primero agradecerle al hermano Byron por tan hermosa lección. Y sobre todo, siempre cuando predicamos tendemos a mencionar a los principales actores, si se quiere, en la prédica del Evangelio. Pero nos ha dado una lección ahora del hermano Epafrodito, ¿no? Él, si bien es cierto, está en primera línea porque ayudaba a Pablo, pero no era el actor principal. Eso indica que en la prédica todos somos iguales. Cuando vamos a la prédica, hay un término muy importante que utilizó y que poco utilizamos. Pablo le dice compañero de milicia, igual que le dijo a Timoteo, ¿no? La palabra milicia en griego significa sin machos, significa aliado a la guerra, compañero de armas. Cuando predicamos somos compañeros de armas, todos somos iguales. Quien lleva la palabra, quien ayuda, quien lleva el parlante, quien lleva la lección del hermano Byron, muy bonita porque resalta la labor de un hermano Epafrodito que actuó en primera línea, pero sin relevancia del caso, porque la Biblia no lo menciona mucho, pero sí importante su labor, como todos nosotros cuando predicamos. No hay mayor ni menor, todos somos iguales. Gracias, hermano Byron. Muy bien, hermano. Es verdad, no he mencionado más que 2 veces esta que citó el hermano acá en el versículo 25 del capítulo 2 de Filipenses, y también he mencionado en el capítulo 4, en el versículo 18, y desaparece de la escena, pero tiene una trascendencia en la declaración que Pablo hace sobre él, tremenda. Así que interesante comentario, hermano Jorge. ¿Algo más, hermano, que quisieran aportar a esta noche? Permiso, hermano, es solamente saludar a mi hermano Byron, que hace un buen rato que no lo saludaba. Le agradezco por la oportunidad de poder escucharlo el día de hoy, de poder haberse dado el tiempo para poder escuchar de la palabra del Señor. Ha sido una muy linda lección, así que, bueno, hermano, que Dios le bendiga. Saludos a toda su familia y a los hermanos de por allá. Muchas gracias. Gracias, Gracias, hermano. le damos gracias, hermano, por su estudio. Yo aquí soy de Guatemala
y desde aquí lo estoy escuchando, hermano. Que Dios bendiga a usted y a su familia. Hermano Amén, Sergio, hermano. Muy bien. ¿Quién más me habla? Sí. hermano Sergio, Hermano Vaso, quisiera, cuénteme. quisiera hacerle una consulta al hermano Byron. A ver, adelante. Hermano Byron, ¿usted era de Limache? No, hermano. ¿No? No, hermano, negativo, negativo. Ah, ya, Nicar- perfecto. Eso no. Nicaragüense radicado en Panamá. Eso sí, Ah, Nicaragüense ya, de tomo y lomo, dice. claro. ah, ya. ¿Alguna otra Eso no pregunta, hermano? gracias. Nada Ya, más, hermano. nada más. Voy con la hermana Doris. Hermana Doris, te estamos Sí, esperando. hermanito Sergio, sí. Yo quiero darle las gracias al hermano por su excelente lección. Mire que yo nunca había escuchado el nombre de ese hermano que era de su compañero de milicia hasta con Pablo, ¿no? Nunca lo había escuchado. Pero interesante la lección que ha traído el hermano esta noche. Muy buena. Que Dios lo siga bendiciendo, que le dé mucha salud a él y a toda su familia para que lo siga utilizando. Muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga a todos. Amén, mi hermana Doris. Gracias a usted también por acompañarnos cada noche. Hermano Néstor, cuéntanos. Sí, decir que se me quedó aquí en tintero la hermana Janet Toro, dice, Dios les bendiga y fortalezca grandemente a cada uno de ustedes, hermanos. Saludos desde Maracay, Venezuela. Eso quería decir. Mira. Ok. Gracias, Néstor. ¿Algo más, hermanos, antes de finalizar la lección de este día, la participación de cada uno de ustedes? Agradecerles por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos durante todas estas largas noches que hemos tenido. Ha sido de mucha bendición el hecho de escuchar cada día diferentes hermanos que nos instruyen en la palabra, como en este caso el hermano Byron, a quien agradecemos por la atención que ha tenido hacia nuestra plataforma y compartirnos de esta muy buena lección que nos ha presentado. Si no hay nada más que decir, vamos a decirles que mañana, sí, mañana es viernes. Mañana viernes nos juntamos, así Dios lo permite, en el mismo horario, con las mismas contraseñas y todo igual. Así que de mi parte, muchas gracias por acompañarnos, que tengan buen descanso y a ver si nos vemos mañana, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Muchas Hasta gracias. luego. Chao, hermanos. Chao, hermano Byron, muchas gracias. Buenas noches, gracias por el estudio, chao. Buenas Pasen buenas noches, noches hermana todos, Olivia. que pasen buenas noches y buenas noches todos. Hasta Buenas mañana. noches. Chao, hermano Mario. Buenas noches. Saludos, Mario. Saludos Chao, para hermana todos. Luz. Bendiciones. Feliz Buenas noche, noches, hermanitos. gracias. Vamos para atrás y Chao, por la chao. partida en medio. Venga.